versículos del 16 al 21. Nuestro tema de esta mañana es obras de la carne, frutos humanos. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, en el aposento alto. Te rogamos que el Espíritu Santo sature este lugar de su presencia y que llene también nuestros corazones necesitados y sedientos del poder de tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque te necesitamos tanto. Sazona tú la palabra y ministrala conforme al poder de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos todo. Amén. Y puedes estar. En Mateo capítulo 7, del 16 al 20, les voy a leer yo rápidamente. Nos dice ahí la palabra de Dios. Les voy a leer desde el 15. Note cómo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice la palabra, os conoceréis. Fíjense qué bonito como Cristo está enseñando aquí y nos está diciendo algo bien interesante, que la diferencia que hay entre el buen árbol y entre el mal árbol, esa diferencia se manifiesta, dice, por medio de los frutos que dan. Dice que el buen árbol representa a la persona temerosa de Dios, mientras que el mal árbol es el que se aleja de Dios, porque le da miedo a su corazón. Porque lo que Dios llamó frutos malos aquí, el apóstol Pablo, si ustedes notan, los llama obras de la carne. Y para eso quisiera leerles una nota antes de entrar de lleno en nuestro mensaje, una nota que les escribí con amor. Nuestro gran enemigo en la vida son los deseos de la carne. La respuesta para la conquista de los deseos de la carne es el Espíritu Santo de Dios. El creyente debe andar en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es la única forma concebible en que puede evitar satisfacer los deseos de la carne. Ninguna persona tiene el poder de controlar los deseos de la carne, no dentro de sí. El porqué se ve claramente en las 4 razones dadas por las Escrituras en la porción que nos ocupa esta mañana. La primera es que la carne lucha por dominar, lucha y batalla por controlar al hombre en contra de su oponente, que es el Espíritu Santo. La segunda es, la carne es contraria al Espíritu Santo. La carne tiene en sí misma impulsos y pasiones básicas y no reglamentadas.
Un hombre siente el deseo de hacer lo que quiere, levantar las barreras y seguir sus propias inclinaciones, deseos, pasiones y emociones. A eso le llama la Biblia lascivia de la carne. Sin embargo, el creyente genuino tiene otra fuerza dentro de su vida, la fuerza del Espíritu Santo. Eso nos da el poder para vencer la carne. La tercera es que la carne hace que una persona no haga lo que haría. Toda persona experimenta siempre el poder de la carne. Todos hemos hecho algo que no deseábamos hacer, aunque nos cause dolor en la conciencia posteriormente. Y cuarto y último, la carne evita cumplir con la ley. Ninguna persona cumple con la ley todo el tiempo. La carne hace que fracasemos y no importa cuánto lo intentemos. No podemos hacer todo lo que dice la ley, no todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nos es fundamental conocer la respuesta, pues al quebrantar la ley nos hacemos prófugos, condenados. El Espíritu de Dios es la respuesta. El ser conducidos por Él nos libera de la carne y de la condena de la ley, para que vivamos como Cristo vivió. La energía activa de la vida, la fuerza dinámica y el ser de la vida en Cristo se le entrega al creyente. Y el espíritu de vida que está en Cristo libera al creyente del destino, o sea, de la ley del pecado. Fíjense qué interesante cómo Dios nos da la explicación del mal en que estamos, pero también nos explica cómo es la salida. Porque todos nosotros deseamos cambiar, pero cuando observamos nuestra conducta, nuestras circunstancias, nuestros pensamientos y acciones, nos damos cuenta que redundamos en lo que no nos gusta. ¿Saben por qué? Porque es nuestra naturaleza. Así es nuestra naturaleza. Ahora, ¿por qué es que realmente no cambiamos? Uno, porque no creemos. Y dos, porque no nos sujetamos al Espíritu Santo. Porque a nosotros, a todos, cuando vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, porque somos hijos de Dios. Y uno le dice, sí, tenés razón, pero solo esta vez. Y vuelve uno a incidir en el mismo dolor. Y luego viene el lamento y viene la frustración en el corazón. ¿Se ha fijado que tenemos un dicho muy común que dice, genio y figura hasta la sepultura? Era mi tía que decía, genio y figura hasta la sepultura. Hay gente que uno dice, ¿será que esta persona puede cambiar? Y uno ve las acciones de la persona y dice, no, es imposible que cambie. Pero ¿saben qué? Tienen razón en cuanto a lo natural, pero en lo sobrenatural, donde obra el poder del Espíritu Santo, ahí hay una nueva creación, ahí hay un cambio vertiginoso en la conducta de la vida de las personas, porque no consiste en que la persona cambie voluntariamente, sino en que se está dejando modelar como el barro con el alfarero, y escucha más la voz del Espíritu Santo y obedece. Y las personas se asombran de ver el cambio que se suscita en ellos. Le voy a poner un ejemplo bíblico para que me entiendan. Pablo era un hombre de temperamento sanguíneo, era un hombre violento, impulsivo, grosero y malo. A los cristianos los llevaba arrastrados para que los golpearan, los torturaran y los mataran. Fíjense que dice en el libro de los Hechos que cuando asesinaron a pedradas a Esteban, dice que la ropa se le encargaron a Pablo y que él daba su aprobación para que mataran a pedradas a Esteban. Pero si usted nota, Dios hizo una transformación en la conducta, en el carácter, en el temperamento y en la forma de ser de Pablo. O sea, le estoy demostrando que sí podemos cambiar si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. De eso se trata, de comprender que el poder de Dios funciona cuando nosotros se lo permitimos. Por eso la pregunta que nos surge aquí es cuáles son las características de esos frutos malos, de estas obras de la carne. Y de eso es el mensaje. Y entramos a él entonces. En primer lugar, son los resultados de un corazón malo.
Vayan su Biblia a Mateo 7, verso 18. Mire cómo dice ahí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, ¿es lógico eso, hermanos, o no? Sí, ¿verdad? Hasta un dicho tenemos muy popular que dice: no hay que pedirle peras al olmo, ¿verdad? O sea, no puede pedírsele a alguien que dé algo que no tiene. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí, para que nosotros podamos comprender. Así como el buen árbol se refiere a la persona que está bien con Dios, por árbol malo, como dijimos anteriormente, indica aquel cuya vida está fuera del control de Dios. Mateo 12, acompáñenme, versos del 33 al 35. Mateo 12, del 33 al 35. Dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. ¿Dónde está el mal entonces? ¿En mis amigos? ¿En las cosas que me circundan? No, el mal está en mí. Nosotros tenemos que reconocer que el mal está en nosotros. ¿Se acuerdan que una vez se enojaron con Jesús porque estaba comiendo él y sus discípulos, pero no se habían lavado las manos? Déjenme que les explique. Los judíos eran muy religiosos y no lo hacían tanto por asepsia, sino porque era un rito religioso. Entonces metían las manos en el agua y se lavaban hasta los codos, pero 7 veces. Después le llevaban un paño limpio. Entonces le dijeron: ¿cómo tú te sientas a comer con ellos y no se lavan las manos? Y el Señor les explicó que lo que entraba por la boca era expulsado fuera del cuerpo, pero lo que no expulsaban ellos era lo malo de su corazón, porque del corazón, les dijo, es de donde salen todas las cosas malas que nosotros ejecutamos. Fíjense qué interesante poder analizar con paciencia este tipo de cosas. En las Escrituras se presenta muchas veces a las personas como árboles. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo 21, del 18 al 20. Aquí la higuera estéril que Cristo maldijo era símbolo del pueblo judío, que no produjo el fruto que el Señor esperaba. Miren cómo dice ahí: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Por qué hizo Jesús eso? Incluso fíjense que un hermano que venía acá a la iglesia me dijo un día: mire, pastor, me dijo, explíqueme una cosa. Sí, le dije yo: me va a tener que preguntar algo profundo. Me dijo: mire, pobre la higuera, me dijo, ¿qué culpa tenía la higuera? Fíjense cómo el ser humano se fija en las cosas pequeñas, pero no se fija en la profundidad que tienen, ¿verdad? Porque el Señor estaba dando un ejemplo de que Israel estaba floreciente. Recuerden que el templo que hizo Herodes era un templo que la gente al verlo de lejos lloraba, porque era una obra portentosa de arquitectura. Pero el Señor les estaba diciendo que todo eso no era lo que Él quería. Él quería un cambio en la vida de las personas. Fíjense que en una oportunidad, hablando con una joven que yo estaba ministrando, me dijo: ¿usted conoce al pastor fulano? Sí, le dije: yo lo conozco. ¿Y qué opinión le merece? Le dije: es un gran siervo de Dios, es una gran persona. Le dije: qué equivocado está usted. Está totalmente errado en su apreciación. O ustedes se tapan con la misma chamarra. Mire, hasta me entró con los tacos por delante, como hacían cuando jugábamos fútbol. Y entonces le dije yo: ¿pero por qué me está diciendo eso? Porque yo soy vecina de él.
Yo escucho las malmatadas que le da su esposa y la boca espantosa que profiere obscenidades todo el tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús enseña aquí? Puedo aparentar ser un árbol bueno, pero el fruto que voy a dar es malo. ¿Ya se fijaron? Miren, en Gálatas, ahí mismo, dice la palabra en el capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también va a cegar, va a cosechar. Y dice que si siembra para su carne, de la carne va a cosechar, ¿qué dice? Corrupción y muerte, ya se fijaron. Entonces, cuando Dios nos quiere enseñar estas cosas, a veces somos tan displicentes que no somos elemental, querido Watson. Eso ya lo sé. Sí, pero el punto no es que usted lo sepa. El punto es que le pregunte a Dios a usted, ¿lo estás viviendo? ¿Lo vives tú en tu casa hoy, en este instante? ¿Lo estás poniendo por obra en tu existencia? Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Que nosotros busquemos cambiar nuestra manera de ser, porque nos escudamos en decir, así soy yo. Y el que me quiera bueno y el que no me quiera también. ¿O no somos así, hermano? ¿Verdad que así decimos? ¿Y creen que Dios se le agota la paciencia? ¿Cuántos años tenemos de estarle desobedeciendo? ¿Saben una cosa? Nos sigue amando igual que el primer día. Y nos sigue limpiando y nos sigue ayudando, porque la paciencia de Dios es inmensa. Pero también se acaba. Eso es importante. Ahora, veamos otro ejemplo de esto mismo. San Lucas 13, versos del 6 al 9. San Lucas 13, versículos del 6 al 9. Y dice ahí la palabra. Dijo también esta parábola. Note, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una viña es muchas vides sembradas, ¿verdad? Pero dentro de esas vides sembradas, él hizo espacio para una higuera. Y dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás, dice, después. Miren cómo está relacionando la vida del ser humano con el amor de la palabra de Dios. Dice que la Biblia no es un bestseller. La Biblia es la comunicación de Dios con su palabra para nosotros. La Biblia es Jesucristo. Y usted dirá, ¿de dónde lo está sacando? Si va al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, usted va a ver que dice, en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que todas las cosas fueron hechas por él, el Verbo. Esa silla que usted ve la hizo un artesano donde usted está sentado. Un artesano creó esa silla, la elaboró. Pero el cielo que usted ve es producto de que Dios dijo, sea el cielo y hizo el cielo. Él crea las cosas a través de la palabra y la palabra es Cristo. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque muchas veces usted va a encontrar doctrina de la palabra de Dios y usted va a considerar que usted es incapaz de poderla llevar a cabo. Pero déjeme que le diga algo. Cuando usted cree, todas las cosas se pueden hacer. Todo se puede hacer. Míreme a mí. ¿Usted cree que yo era lo que soy ahorita? Yo era un trapo asqueroso ante los ojos de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me ayudó a verme a mí mismo, no a ver a los demás, porque eso es fácil y todos pecamos en hacerlo. Pero Él cambió mi visión y la hizo hacia mí. Y cuando me vi y me conocí como era, me dio miedo. Tuve temor de que al morir yo iba a ir al infierno, porque me di cuenta de lo que yo realmente era, porque yo me miraba perfecto, me miraba lindo. Decía, dichosa la mujer que tengo porque se sacó la lotería con este bombón.
Pero estaba equivocado. Yo era hiel y amargura, eso era yo. Pero Dios tuvo misericordia y me hizo abrir los ojos de mi espíritu. Y entonces pude darme cuenta de lo que yo era, una vaina, un tipo despreciable. Eso era dentro de mí, porque uno proyecta una imagen para los demás y la gente hasta dice, qué personalidad, pero porque no puede ver aquí adentro. Pero Dios sí puede ver ahí. Y Dios es misericordioso porque nos ayuda a que nos miremos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, nos crea en nosotros una necesidad linda de querer cambiar, de querer parecernos a Él. Amén. A ser como nuestro papá. Mis hijos, ¿a quién quiere usted que se parecen? No al lechero, ni al panadero. Se parecen a mí, porque yo soy su papá. A veces vayan a contestar al teléfono y le dicen, hola Miguelito. No, yo soy su hijo. No. Porque hasta el tono de la voz se parece a la mía. Porque es mi hijo. Perdone que le ponga esa analogía, pero ¿usted a quién se parece? Amén a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Sabe que en el ocultismo le enseñan a la gente que en el Dios que nosotros creemos es un Dios malo? En primer lugar, un Dios equivocado, un Dios que tiene todo lo feo que nosotros tenemos. Nos dicen ellos, todo lo feo que somos es porque así es el Padre, porque así es Dios. Fíjense que hay gente que lo cree a pies juntillas, pero no es así, hermanos. Tenemos un nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo, entonces tomamos las características de nuestro papá. Porque físicamente todos nacemos así como somos. Pero el nuevo nacimiento implica que tomamos la configuración integral del Padre que nos creó y que nos ama tanto. Por eso es maravilloso conocerlo. ¿Sabe que Dios desde el Antiguo Testamento está diciendo que los frutos que nosotros damos no son los que Él espera? Por favor, vaya a su Biblia a Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Miren cómo dice ahí la palabra. Isaías 5, del 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amada a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mire que es duro para Dios haber creado un pueblo escogido y haber provisto para ellos todo lo necesario espiritualmente y materialmente para que produjesen los frutos. ¿Se recuerda cuál es el fruto del Espíritu Santo? Está ahí en Gálatas también. Gálatas 5 dice amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, templanza, ¿verdad? Ese es el fruto que Dios esperaba que dieran. Pero si ustedes notaron, Él pone esta analogía de una viña y que dice que en lugar de dar buenas uvas, dio uvas agrias. O sea, un fruto que Él no esperaba que diera. Porque si usted nota, dice, hice todo para que saliera algo bueno y salió algo malo.
Él pone esa explicación para que entendamos que está hablando de nuestro corazón, de nuestra forma de ser y de vivir. Es una lucha la que Dios tiene con paciencia porque nosotros logremos cambiar. La siembra es algo importante en la vida, hermanos. Lo que usted siembra hoy va a ser lo que usted va a cosechar en el futuro. Un día muy caluroso de verano, tocan a la puerta de una casa y es un niño. Se está muriendo de la sed, un niño muy pobre. Y toca en la puerta de la casa y la señora de la casa abre y le dice: ¿qué deseas? Dice: señora, perdone, me regala un vaso de agua, tengo mucha sed. Claro, le dice la señora, vente aquí a la sombra y espérame aquí. Y se entra y toma del refrigerador un vaso grande de leche fría y le pone unas galletas y se lo lleva. Y el niño se queda asustado, le dice: Dios, si me va a cobrar. Dice: cómetelo. Y él viene y se come las galletas, y era tanta su sed que se toma el vaso feliz y se sacia de su sed y su hambre. Ella se queda feliz de ver cómo satisfizo esa necesidad física del niño, y el niño se va. Pasan los años y esta señora queda en muy mala situación económica al morir su esposo, y ella cae con una enfermedad tremenda y la llevan a un hospital. Y había que hacerle de emergencia una operación carísima, pero ella no tenía los recursos económicos para que la operaran. Sin embargo, era tal la emergencia que la operaron. Lo primero que hizo al despertar de la operación fue preguntar: ¿cuánto debo? Dijeron: la operación fue un éxito y usted está curado. Sí, pero ¿cuánto debo? Ahora llamamos al contador. Llegó el contador con la factura. Dice: ¿cuánto debo? Nada. ¿Cómo va a ser? Si no debe nada, ya fue pagada la factura. Pero ¿cómo si yo no pagué? Sí, aquí dice que usted pagó con un vaso de leche y galletas. Quien la salvó era el médico. Ese niño insignificante que no representaba nada llegó a ser un gran profesional y proveyó vida para aquella persona. Ahora, ella, ¿qué hizo? Sembró. ¿Sabe una cosa? Usted siempre siembra poquito, pero Dios le devuelve en abundancia. Porque Dios es así, Dios es bueno. Entonces las obras malas son resultado de la mala persona. La persona que está viciada con el pecado. Entiéndame algo. ¿Por qué se utiliza ese concepto, viciado? Usted ha conocido a las personas que tienen vicios. Se ha fijado que luchan por dejarlo y no pueden. Pues el pecado es como un vicio también. Uno quisiera dejarlo, pero la naturaleza está adherida al pecado. Entonces, se describe en Jeremías con las siguientes palabras. En Jeremías 13, versículo 23. Miren qué interesante lo que dice Dios por boca del profeta. ¿Mudará el etíope su piel? Aquí está diciendo, el etíope es una persona de raza negra. Está diciendo, ¿será que un negro se puede volver blanco? O puedo hablar al revés, ¿será que ese canchito se puede volver negro y murusho? No, ¿verdad? No se puede. Él está diciendo que eso es imposible. Y dice él, ¿mudará leopardo las manchas de su piel? También es imposible eso, no se puede. Él está tratando de explicarnos que hay cosas que no se pueden desarraigar de la naturaleza del ser. Así dice él en ese versículo 23, así también podréis vosotros hacer bien estando, ¿qué dice su Biblia? Habituados a hacer mal. ¿Ya se dijo? Es un hábito en nosotros el hacer el mal. Por eso es que esta mañana yo les estoy predicando la palabra, porque necesitamos deshabituarnos de eso y tratar de dejar esas obras para dar fruto, hermanos. Dice que en Juan 15:5 dice la palabra, o en Juan 5:15, no me acuerdo. Juan 15, pero no es 5, se lo voy a decir. Ahí dice el Señor, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, dice, ¿verdad? Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos.
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora vean con la continuación, el complemento, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice su libro? Fruto, mire qué lindo, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso quería yo hacerle énfasis esta mañana, porque no es simplemente que ustedes produzcan fruto, sino que el fruto es también prácticamente el switch que nos permite encender el motor de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Porque Dios no puede bendecir a una persona que está orando mal y está orando mal y está orando mal. Dios bendice a la persona que tiene fe y hace un esfuerzo por cambiar su manera de ser y de vivir. Dios todo el tiempo está luchando con nuestro corazón, porque nuestro corazón es duro, hermanos. En Jeremías 17, ¿se recuerdan cómo dice? En Jeremías 17:9 dice la palabra: engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y además que dice perverso. Pero yo le apuesto que usted no dice: así es mi corazón, ¿verdad que no? Dice: ay no, yo soy re nice de mi corazón, yo tengo good heart. ¿Verdad que no se siente? Ay no, si yo soy re buenito, dice uno. Yo soy de buena gente, usted. Pero la Biblia no dice eso. Dice que mi corazón es engañoso y también es perverso. Así es mi corazón, hermanos. Y así es el de ustedes con todo amor. Es que es importante que le amemos a las cosas como se les debe llamar. Mi papá siempre fue un hombre enamorado y utilizó mal su boca. Le decía a unas mujeres que yo decía: esta señora será japonesa, tailandesa, coreana, porque él llegaba y decía: tienes unos ojos tan hermosos, ojos morunos. Y la señora hasta parpadeaba así más rápido, pero los ojos eran duros. Y yo iba a buscar los ojos morunos, decía: ¿qué le pasaría? Decía: eran los ojos, tal vez me golpearon los ojos. Pero ¿sabe qué? Cuando oía esas palabras dulces de la boca de mi papá, ella se debe haber visto con unos ojones así de chiva, ¿verdad? Porque nosotros somos proclives a creer lo que nos entra con Dios, menos la palabra, fíjate que si ahorita entrara y dijera: hermanos, echen gasolina al salir porque no va a haber gasolina toda la semana. Por el estampida salimos a echar gasolina. ¿Y por qué le creemos? ¿Ya se puso a pensar en eso? Porque eso lo creemos ipso facto. Pero Dios dice: te amo, y dice: amén. ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios, mis hermanos? Por eso no damos fruto, porque no creemos lo que Él nos ofrece, lo que Él nos dice. Mire cómo dice en Romanos 7, del 15 al 25. Ténganme paciencia, porque el propósito de leer la palabra es que usted aprenda la palabra. Mire, usted no me vino a oír a mí, usted vino a oír lo que Dios le tenía preparado. Es su palabra para usted. Amén. Entonces dice en Romanos 7, del 15 al 25. Mire cómo está hablando Pablo aquí. Está poniendo su propio testimonio. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué le parece ese testimonio de Pablo tan formidable? Perdonen que le haga un paréntesis. La carta a los romanos, yo le he reiterado que es una carta muy formidable, escrita por Pablo para darle una revelación a estas personas que habían jalado toda la cultura helénica, o sea, toda la cultura griega, y le habían aumentado con la cultura de ellos. Porque recuerden que Roma era cosmopolita y había adquirido demasiado conocimiento a través de las conquistas que había logrado, porque dominaban el mundo total en esa época. De tal manera que se sentían superlativos en su criterio y en su conocimiento. Pero llega Pablo y les escribe esta carta formidable. Y en el capítulo 6 comienza a enseñar lo que es el problema que tenemos. En el 7 lo plasma de manera más pormenorizada y la salida nos la da en el 8. ¿Se recuerda como dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, dice, para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Mire qué lindo. Y en el verso 1, como dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? O sea, se da cuenta, porque Él al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Jesucristo. Y entonces empieza con la nueva ley, la ley del amor a través del Espíritu Santo, que es lo que nos limpia. Porque yo no le estoy predicando algo que es imposible, yo ya sé que es imposible. Cambiar yo es imposible, y usted lo sabe también, pero Dios sí puede ejecutar el cambio en mí, porque es milagro tras milagro el que el Señor hace en las personas cotidianamente, hermanos. Dios hace milagros, hermanos. Él sigue haciendo milagros todos los días. Lo que pasa es que nosotros ya no nos asombramos de los milagros de Dios. Fíjense, lo vemos con tan naturalidad. Porque ¿sabe qué pasa? El hombre se ha materializado de tal manera que lo que más lo ancla y lo arraiga a la tierra son las posesiones materiales. Pero déjenme que le reitere una pregunta que le he hecho muchas veces. Si usted se muriera ahorita, ¿qué le lleva? Nada. Fíjense que Pablo le enseña a Timoteo como un padre a un hijo. En el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo, y él le dice que venimos a la tierra a nacer y salimos del vientre de nuestra madre con un pie cardán, las niñas con un abriguito de mink, ¿verdad que no? Nacemos desnudos, ¿verdad? Y él le dice, sin duda al morir, dice, nos iremos de la misma manera. ¿Se recuerda que Alejandro el Grande al morir pidió que del ataúd sacaran sus manos, que le quitaran sus brazaletes, sus anillos, toda la ostentosidad de joyería que él tenía? Y pidió que los mejores médicos lo fueran cargando en su ataúd. Y cuando le preguntaron por qué él disponía en su testamento que se le enterrara de esa forma, él dijo, es importante que vean que ninguna riqueza nos llevamos al morir. Es importante que vean que los médicos van cargando un muerto para que ellos sepan que nadie puede curar el cuerpo de la persona cuando le toca morir. Pero ¿por qué no conocía a Jesús? Jesús le dijo a Marta cuando ella lloró y le dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo algo lindo, el que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y resucitó a Lázaro. Pero ¿sabe qué? Se volvió a morir. Porque va a resucitar con nosotros, es que nos morimos antes. Por eso él dice tan lindo Pablo lo que dice en 1 Tesalonicenses 4. Dice, no lloréis como los que no tienen esperanza, dice la ley, ¿verdad? O sea, no está diciendo no lloren. Si se muere mi esposa, yo voy a llorar. Pero ¿saben qué? Voy a llorar de que no me fui, porque ella va a adelantarse a mí, ¿verdad? Ella no puede volver a mí, pero yo voy a ir a ella. Y esa es la esperanza por la cual usted está sentado aquí. Porque les piden que les explique una cosa. Toda la enseñanza de Dios, toda la doctrina de Dios es maravillosa. Y no es algo moralizante, sino va a la esencia, a la raíz, para cambiar nuestro ser. Pero lo maravilloso de Dios es que nos enseña a través de su propia vida la resurrección. Porque dice Pablo en 1 Corintios 15 que si no hubiera resurrección,
sería vacío que estuviéramos aquí, fíjense, no tendría sentido. Pero sabemos que hay resurrección, hermanos. Por eso la muerte tiene que poder con los hijos de Dios. Ahora, la segunda parte es que dice que las obras de la carne son frutos extraños delante de Dios, como vimos en la viña que sembró el Señor, ¿verdad? Él mismo limpió la tierra y sembró las mejores cepas de uva, y cuando las vides produjeron, dieron uvas sabias. Así que terrible. No era esto lo que yo esperaba, porque sembré lo mejor, tenía que salir lo mejor. Sin embargo, no fue así. Fueron uvas silvestres. En Isaías 5:7 leímos que decía que lo que halló no era nada de lo que esperaba. Dice, ¿halló rectitud? No, solamente excesos. ¿Halló decencia? No, solamente halló desesperación. La vileza y el clamor no eran cosas que Dios esperaba de su pueblo. De manera que estos fueron frutos extraños delante de los ojos de Dios. Cuando la persona se porta mal, miren lo que Dios dice de sus obras. Acompáñenme a Isaías capítulo 1, versículo 12, si estamos dados. Dice Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Solo así no se logra comprender bien, pero le voy a leer una paráfrasis de ese versículo y del siguiente, que es el 13. Y dice Isaías 1, 12 y 13. ¿Cómo he de querer los sacrificios de ustedes si no sienten dolor por sus pecados? El incienso que me traen hiede en mis narices. Sus santas celebraciones de luna nueva y el sábado y su día de ayuno especial, aún sus santas reuniones, todo es fraude. No quiero nada más con ellos. Mire qué tremenda dice ahí la palabra del Señor, porque el ser humano trata como de querer hacer una imagen delante de Dios, pero Dios ve que eso no es cierto. ¿Se recuerda cómo le dijo Jesús a los religiosos judíos, a los fariseos? ¿Se recuerda cómo lo reconvino? ¿Qué les dijo? Hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego y su etimología es que se refiere a un actor, alguien que está representando un papel que no es su propia vida, ¿verdad? Cuando les dijo eso, era porque solo aparentaban una espiritualidad que no tenían. Por eso Dios ama la verdad en lo íntimo. Así dice el Salmo 51, en el verso 5. Tú amas la verdad, dice, en lo íntimo. O sea, qué lindo es saber que usted está en paz con Dios porque usted es honesto con Dios en sus pensamientos. Eso es bien importante. ¿Cuál es su mayor riqueza, hermano? ¿Su cuenta del banco? ¿Sus posesiones? No. Su mayor riqueza es saber que está en paz con Dios. ¿Y sabe qué? Usted lo confirma en Romanos 5:1, porque ahí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Mire qué lindo. Esa riqueza, hermano. Esa riqueza. Claro, necesitamos lo material, pero ¿sabe qué? A veces lo material toma el lugar de Cristo en nuestro corazón. Y el que debe realmente ser el protagonista de nuestros pensamientos es Jesucristo. Él debe estar sentado en nuestro corazón. Por eso sufrimos tanto, hermanos, porque vivimos de una manera equivocada. En 1 Corintios 13, versículo 12, Pablo da una explicación de la apreciación de nuestra propia vida. Porque ahí dice Pablo, ahora vemos oscuramente por espejo. O sea, no vemos con claridad, y la imagen que usted ve en el espejo representa que su brazo izquierdo en el espejo es su brazo derecho en la realidad. Pablo está tratando de decir que nos vemos a nosotros mismos de manera errada, ¿verdad? Y él quiere que entendamos que Dios nos abre los ojos para que nos veamos con claridad. Porque no se trata de autocondenarnos, se trata de cambiar. Y de cambiar no para la gente, se lo suplico,
cambien para Dios. Él está esperando eso de ustedes. Así como el Señor rechazaba las obras de su pueblo, según Isaías 1, eran obras extrañas ante Él, de la misma manera Él rechaza nuestras obras carnales, nuestras actitudes carnales, porque es como una siembra, como le decía al principio. Yo conocí una señora, hace muchos años se casó con un hombre que la adoraba, un poco mayor que ella de edad. Ella era una muñeca, era preciosa, y él era guapo también, y se casaron, pero ella nunca lo amó. Y entonces ella lo engañó, durante años lo engañó, y cuando él confirmó estas sospechas en su corazón, después de muchos años de matrimonio, un día, como decir ahora al mediodía, él le dijo a ella que ya no soportaba vivir más sin el amor de ella, y tomó su revólver y frente a ella le disparó en la sien y cayó muerto. Ella tenía un amante y era feliz con ese amante, y en medio del dolor y de la tragedia tan horrible de lo que le había acontecido, ella pensó para sus adentros: ahora soy libre, ahora puedo ser feliz con mi amor. Pero su amor era un hombre casado, también él adulteraba. Entonces, a los pocos meses, repentinamente, él falleció. Entonces, como decía mi abuelita, se quedó sin el mico y sin la montera, sola. Pero ¿sabe qué? También sus hijos se apartaron de él. Le estoy diciendo algo real, no por juzgar o condenar a esta persona, porque todos somos pecadores. Yo lo que pueda decir yo no tengo. Lo que estoy tratando de decirles es que eso encaja con las obras de la carne. ¿Qué produjo esa obra de la carne en la vida de estas personas? Produjo dolor y produjo también muerte. Si usted nota, la Biblia no nos engaña, nos abre los ojos, nos enseña la verdad de las cosas. Y esta persona murió hace poco también, loca. Perdió su fortuna y murió en ese estado. Cuando Dios nos dice algo, creámoslo, hermanos, porque nos está diciendo la verdad. Entonces estas obras también dice que son frutos malos. Dios, por medio del profeta Oseas, si usted va a Oseas en el capítulo 10, versículo 13, describió el pecado de Israel con las siguientes palabras. Dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, o sea, injusticia. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. La idea entonces es que no hallarían ninguna satisfacción en sus malas obras. ¿Se recuerda cómo dice Eclesiastés 12:1? Que eso casi se lo sabe uno de memoria, pero que nunca le pone atención. Ahí dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque dice: antes que vengan los días malos y los años en los cuales digan no tengo en ellos. O sea que vienen años cuando nos apartamos de Dios que producen mucho dolor en nuestra vida. Y Dios nos advierte porque no quiere que tengamos dolor. Esa es la paradoja, hermanos. Él quiere que tengamos gozo y bendición en nuestra vida, pero nosotros nos empecinamos en ello. En Levítico 26:26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, ¿y qué dice su vida? Y no os saciaréis. Tenemos que entender que el gozo y la satisfacción proviene de la obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. Porque el pecado nos promete vida, pero nos da muerte. El pecado promete felicidad, pero nos da tristeza. El pecado promete descanso, pero nos trae mucha tribulación. El pecado nos promete paz, pero ¿qué nos da, hermano?
aflicción, mucho dolor. Y termino con esto: son frutos amargos. De las obras malas de las naciones paganas, Dios dijo en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, del versículo 32 al 33. Dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de áspides es su vino, y ponzoña cruel de áspides, o sea, veneno. Antiguamente el fruto de la vid implicaba una gran riqueza para la nación que producía vino. Pero aquí estamos viendo que lo que están produciendo no es vino, sino es dolor, porque es una analogía de lo que estamos hablando, del sufrimiento. Entonces, el producto de las naciones paganas era ese, pero de los que estamos con Dios, ¿se recuerda como dice Isaías 55:1? Dice: venid, comprar sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche, ¿verdad? O sea, nosotros podemos disfrutar de esa provisión hermosa de Dios. La amargura del pecado se presenta vívidamente en Jeremías 2:19. Se lo voy a leer rápidamente. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Déjenme que concluya el mensaje con una anécdota. Una noche, hace muchos años, en el siglo pasado, principios, una pareja de esposos entró en un hotel de Filadelfia. Era una noche muy lluviosa y muy fría, y entraron con la esperanza de encontrar una habitación en el hotel. El gerente los recibió con una sonrisa en los labios y dijo: pasen adelante, ¿en qué les podemos servir? Y ellos le dijeron: señor, necesitamos una habitación. Les dijo: hay un evento formidable, le dijo, en Filadelfia, y todos los hoteles están saturados de personas, y este hotel está lleno. No hay lugar, no van a encontrar lugar. Entonces ellos se miraron los dos y él les dijo: no, yo no voy a dejar que se vayan a la calle. Permítanme con todo mi corazón que les dé mi habitación. Entonces le dijeron ellos: no va a hacer eso, usted tiene que descansar. No, fíjese que tengo que trabajar tanto porque hay tantas personas en el hotel que esta noche no puedo descansar, de tal manera que usen mi habitación. Y fueron a la habitación de él y ahí durmieron, y al día siguiente les pidieron un buen desayuno y salieron muy satisfechos y muy contentos, y él efectivamente estaba de pie haciendo su trabajo y les dijo: espero que hayan estado bien descansados, qué bueno que no salieron anoche con el mal tiempo. Y él le dijo: si yo tuviera un hotel, le dijo el Señor, yo lo tendría a usted de gerente general. Le dijo: usted es la persona idónea para ser gerente de un hotel. Y este hombre se rió y le dijo: bueno, muchas gracias por la flor. Y se fueron. 2 años más tarde recibió una carta de este señor invitándole a Nueva York con todos los gastos pagados. Y él dijo: qué bueno, voy a ir a conocer Nueva York. Y se fue con todos los gastos pagados. Cuando llegó a Nueva York, lo encontró a él y él le dijo: venga conmigo. Iba con su esposa y lo llevó a la Quinta Avenida y a la calle 34 de Nueva York. Y cuando estaban ahí parados, le dijo: este es el hotel que construí para que usted sea el gerente general. Es una broma, le digo. Estoy hablando en serio. Era un señor que hasta la fecha es sumamente famoso. Pero la siembra que este hombre hizo en él jamás se le olvidó. El señor era don William Waldorf Astor, y el hotel que había construido era una inmensidad y era una joya por dentro. Era el Waldorf Astoria antiguo. Y este hombre se quedó anonadado porque a él le dieron el trabajo de gerente general al estrenar el hotel. Hermanos, si usted estaba en Nueva York y ha pasado por ese hotel, usted sabría de qué le estoy hablando. Créame que hasta para entrar ahí siente uno que uno va a ensuciar con los pies. Es que de veras, es una joya, es algo
increíble, pues, ¿verdad? Es un boato, es un lujo formidable. Y uno se queda asombrado de ver cómo el hombre puede construir joyas semejantes. Pero, ¿por qué este hombre fue alcanzado con esa enorme bendición? Porque él hizo algo, hizo una siembra sin saber dónde estaba sembrando. Él hizo lo que tenía que hacer. Y la siembra le produjo una enorme bendición y una gran satisfacción. Ustedes tienen algo más grande que sembrar que ese hombre. Ustedes tienen una semilla que se llama palabra de Dios. Y cuando la siembra va a producir las cosas que pueden hacer. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, yo te doy gracias por tu maravillosa palabra, que nos habla de tal manera al interior de nuestro ser, para cambiar, Señor, nuestra vida. Tú no tienes un capricho sobre nuestro ser para querernos cambiar. Tú nos estás haciendo un favor al pedirnos que cambiemos para obtener una cosecha abundante, Señor, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Hemos podido ver esta mañana los frutos malos, que son el resultado de un corazón malo, que son frutos extraños delante de ti, que son frutos falsos y que son frutos amargos. La pregunta entonces que conviene que nos hagamos es: ¿podemos esperar algo diferente nosotros si los permitimos en nuestra vida? Padre, yo te suplico con todas las fuerzas de mi corazón que bendigas a estas hijas y a estos hijos tuyos, porque ellos, al igual que yo, estamos luchando por tener un tipo de vida diferente, una vida productiva, una vida excelsa, una vida preciosa, Señor. Ayúdanos a alcanzar esa meta como una presente, porque eso no es, Señor, algo que esté fuera de nuestro alcance. No es una falacia, Señor, es una enorme verdad. Por eso te ruego que bendigas a cada uno de los presentes. Te pido que les concedas la fuerza en su espíritu para que puedan obedecer a tu Santo Espíritu, para que encuentren ese recurso maravilloso que nos ayuda a luchar contra las fuerzas de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, porque lo queremos hacer para mejorar nuestra vida, pero también para agradarte a ti, porque nos va a traer un gran producto, Señor. Te lo ruego, Padre, con todo mi corazón. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero invitarte para que desde tu lugar, ahí donde estás sentado o sentada, te digas: Señor Jesús, esta mañana yo te abro mi corazón para que entres en él. Yo te recibo como mi Salvador personal, como mi Dios, y te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú lo moldees, Señor, como el barro al alfarero. El alfarero le da al barro la forma que quiere. Así queremos nosotros ser contigo, Señor, que nos des la forma que tú anhelas en nuestra vida. Te ruego, Señor, que llenes todo mi ser, que sacies mis necesidades y que me ayudes a tener el gozo tuyo para que sea mi fortaleza. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo su oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana. Señor Jesús, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar ya te tiene morando, Señor, en su corazón. Señor, tú conoces la necesidad ingente de cada uno de ellos. Yo te ruego con todo mi corazón que el Espíritu Santo descienda del Padre y que les concedas todo lo que están anhelando, todo lo que están esperando, todo lo que te han pedido, porque tú no mientes, Señor. Y tu palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre, en tu nombre, Jesús, Él va a propiciarnos la bendición a través del Espíritu Santo. Por eso yo te ruego que reciban esa bendición esta mañana. Y yo les estoy bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándote que abras las ventanas de los cielos sobre ellos y que derrames de tu bendición integral hasta que sobreabunde, y que tú transformes sus corazones por medio de la palabra, Señor.
en el nombre de Jesús.